Ok, ya ve que me comentaba de cosas que, por ejemplo, podemos ver no vemos completas en la carrera y que a veces pues nos hacen falta ya una vez que salimos. No sé si me escucho bien o no. Sí, te escuchas bien. Sí, sí, te escucho. Muy bien, entonces, bueno, para los compañeros me presento. Me llamo Marislas, como dice la profesora, tomé clases con ella. También estuve allá en la FES Cotitlán, estuve trabajando en bioquímica. Y ahorita en mi tesis, como les decía, estoy haciendo análisis bioinformático. Como tal, me estoy centrando en la parte de microarreglos, que es una parte bastante interesante, pero también muy compleja. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero muchas veces el análisis estadístico que le damos va a terminar siendo una parte bastante importante de los resultados que podamos obtener. Entonces todo comenzó por un comentario en Facebook que puse y la profesora lo vio, en el de las medias matemáticas en las que luego en la primaria, secundaria nos enseñan el promedio normal, pero hay algunas cosas en las que otras medias no las vemos, no las alcanzamos a comprender. Y entonces a la hora de que nos topamos con ellos ya a nivel avanzado, pues no tenemos ni idea de qué estamos viendo. Por lo menos a mí me pasó. Entonces espero que a ustedes les funcione un poquito el tema. Voy a dar unos temas un poco, va a ser bastante, bastante rápido, porque pues como tal les digo, no es sobre medias mi campo de acción, pero me están ayudando a la hora de hacer la normalización de datos de microarreglos y el análisis estadístico. Entonces, pues ya sabíamos que de las medias matemáticas, las medias pues son una medida de tendencia central y pues en general resultan de hacer una serie de operaciones. En algunos casos son potencias, son logaritmos, son sumas, como en el caso de la media del promedio, para que representen al global de todos los datos que estamos teniendo, que estamos observando. Entonces, las más comunes, pues la aritmética, que es el promedio que todos conocemos, la aritmética ponderada, que pues también la conocemos, nada más que pues no la topamos con ese nombre, la geométrica, la armónica y la cuadrática. Y pues hay otras medias pues bastante no convencionales, como la aritmética geométrica, la ironiana, las medias generalizadas, las medias estadísticas que las vemos en nuestras clases bastante, bastante superficialmente, y las medias de funciones. Entonces, pues recordemos la moda, la mediana y la media. Cada una pues sirve para diferentes funciones, diferentes cosas dentro de nuestros datos, pero pues en general intentan darnos una idea de cómo se comportan nuestros datos, de cómo es la distribución de nuestros datos y de cómo podemos centralizar los valores. ¿Para qué? Para que con un solo valor, en lugar de utilizar los 10,000 datos de un gen, bueno, de genes de un genoma completo que nos trae un microarreglo, pues ocupamos medias en específico para algunas funciones. La media aritmética que todos conocemos, el promedio de los datos. El problema de esta media, pues como sabemos, es que es bastante sensible a valores extremos en ambos lados de nuestros grupos. Entonces, con valores muy grandes a los extremos, nuestra media se va a mover y eso va a hacer que la medida como tal pues se vaya moviendo, ya sea haya desviaciones a la izquierda o a la derecha. La aritmética ponderada pues es la que utiliza la profesora cuando nos dice que va a ser diferente, va a ser valorado de diferente manera el examen, el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues ya los que sabemos de que el primer parcial vale 30%, el segundo 20%, el tercero 50% o el final, ¿no? Y entonces pues resulta de la multiplicación de la importancia que le damos a ese valor,
que en este caso son los pesos, por cada uno de nuestros datos. Ahí vemos como X1 y W1 para el valor 1 y el peso de ese valor. X2 para el valor 2, W2 para el peso para ese mismo valor, etcétera, sobre la suma de los pesos que estamos dando. Entonces, si uno de nosotros pues obtiene un 6,4 en el primero, un 9,2 y un 8,1 en el tercero, suponiendo ese porcentaje que nos dan de 30, 20 y 50, pues tendríamos al final un 7,8, ¿no? En lugar de tener una media aritmética pues un poco más alta. La media armónica como tal se utiliza muy pocas veces, se utiliza en casos de estar ponderando tiempo, algún dato con respecto al tiempo. Por ejemplo, las velocidades de algunas funciones que estamos ocupando, pues en ese caso ocupamos la media armónica. Aunque también en música, por ejemplo, se utiliza para hacer las derivaciones de una nota con respecto a otra. O también en inversiones económicas. En ese caso, pues, aunque todos aprendemos datos sobre la media armónica, pues ya una vez el uso en inversión, pues es interesante, porque en lugar de promediar datos de la media aritmética, la media armónica nos ayuda a reducir errores a la hora de invertir. Por ejemplo, veía un ejemplo bastante interesante de que si tuviéramos 4,000 pesos, en este caso, para invertir en una acción X, en lugar de comprar 4,000 pesos de golpe para reducir el riesgo de que estemos comprando cuando las acciones son grandes, bueno, están altas, pues los compramos al final de cada mes y en el primer mes las encontramos a 8 pesos, en el segundo mes a 4, en el tercer mes a 5 y en el cuarto mes a 10. Entonces, si tenemos que en el primer mes gastamos 1,000 pesos a 8 pesos por cada acción, obtenemos 125 títulos y etcétera. Al final obtenemos 675 títulos o 675 acciones durante esos 4 meses. El promedio, la media aritmética nos diría que cada acción nos costó 6,75. Pero en realidad, el precio medio, la media armónica, al final de cuentas no fue de eso, fue un poco menos, a 5,92. Esto por haberlas comprado en diferentes tiempos y no haberlas comprado todas de golpe. Eso hace que a final de cuentas las personas que se dedican a las inversiones compren a un precio menor al que en realidad sería el precio medio, al precio medio que en este caso ponemos como ejemplo de 6,75, muy importante. Y la parte divertida, que es la media geométrica, pues en general lo utilizamos para la normalización de datos, o lo utilizamos en la normalización de datos. En este caso yo coloco de microarreglos, pero pues puede ser de muchas cosas. La media geométrica no admite valores negativos. Entonces, también es muy útil a la hora en la que nosotros hacemos cocientes. Por ejemplo, también en el promedio de titulaciones de anticuerpos. Las titulaciones de anticuerpos, todos los que han trabajado, los que están pensando en trabajar en un laboratorio clínico, todos se van a topar con las reacciones febriles, las mentadas reacciones febriles una y otra vez. O las pruebas de Coombs, cientos de pruebas en las que la titulación de anticuerpos que estamos buscando es una división de la cantidad de reactivos sobre la cantidad de anticuerpos, o la última división, o el último tubo en el que encontramos reacción, en el que encontramos actividad antígeno-anticuerpo. Y finalmente en el interés compuesto. De este último es interesante y ponía nada más como broma, pero pues bueno, aquí está el cálculo de la media geométrica, disculpen. Este símbolo, que parece una N, significa multiplicación, es la multiplicación de todos los valores de X, cuando X vale 1 hasta que X vale N. Y aquí están potenciados a la raíz, porque recordemos que sería el subíndice, nos indica la raíz enésima de cada uno de las multiplicaciones de todos los valores de nuestro conjunto de datos.
Y entonces ponía como broma que el interés compuesto, por ejemplo, es el culpable de que el 50% de los mexicanos, de acuerdo al INEGI 2018, le deban a Coppel y Electra. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que nos cobran pagos chiquitos para pagar poquito, a final de cuentas, cada una de las semanas va creciendo en el interés en el que les estamos intentando pagar. Si recordamos aquí, el N es el número de datos. Perdón, N es el número sí, el número de datos, perdón. Y entonces X son los valores que va obteniendo cada uno de esos datos. En un interés compuesto, suponiendo que una persona pide 10,000 pesos y los va a pagar a semanas chiquitas durante 52 semanas, que es lo de un año, pues este N se va a volver 52. Entonces imagínense una deuda que poco a poco el interés, aunque te digan que es un interés sumamente bajo, pues termina siendo un interés sumamente alto. De un momento, aquí tenía yo aquí está. Aquí estaba. ¿Logran escucharme ahí? Sí, te escuchamos bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, esto se los platico porque se me hace bastante interesante y para que espero que una vez que salgan de la carrera y si llegan a necesitar dinero, pues no se lo pidan a una de estas dos instituciones por mucho que necesitemos, ¿no? Entonces, suponiendo un capital inicial, que es el préstamo que nosotros estamos pidiendo, de 10,000 pesos, ¿qué pasa en un banco común, en un banco de los más conocidos? El interés total, el costo anual total que normalmente conocen, anda rondando entre el 18, en el mejor de los casos, hasta el 25-30%. Pero en estas instituciones andan rondando entre el 50 y el 60%. Entonces es muchísimo. Uno sonaría que te cobran un interés mensual del 5% y no suena tanto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas te dicen que tú al final por prestarte, porque ninguna institución financiera te va a prestar, porque no tienes forma de comprobar ingresos, por lo que tú quieras, al final vas a pagar 16,000 pesos. Esto en un año. Y no suena mal. Supongamos que van a ser mensuales tus pagos. Los 16,000 que ya debes en el momento en el que te prestan, tú ya debes 16,000 pesos. El pago va a ser de 1,333,33 centavos cada mes. Suponiendo que te portas bien, después de 12 meses vas a pagar 16,000 pesos. De esos, hay que ser conscientes que de intereses cada mes son 500 pesos. 500 pesos de puro interés cada mes. Y solamente estás abonando 833 pesos al capital, a los 10,000 pesos que tú pediste al inicio. Entonces, chequen la cantidad que aparece de uno contra otro. Suponiendo que desde el primer mes tú no pagas, entonces el primer mes pues tú debías el interés nada más de ese mes, son 500 pesos. Pero para el siguiente mes ya no es ese interés. ¿Por qué? Porque se junta el interés de estos 500 pesos. Tú debes 10,000, pero además debes estos 500 que no pagaste la vez pasada. Y son 525 ahora de intereses. Y luego vuelves a no pagar y son 551 para el tercer mes, etcétera, etcétera, etcétera. Suponiendo que no pagas durante todos esos 12 meses, al final de cuentas, pensando que solamente te cobran el interés compuesto o interés sobre interés, vas a terminar pagando 7,958 pesos en lugar de los 6,000 pesos que estabas
de los 6,000 pesos que te iban a cobrar de interés. Se fue casi un 20% extra. Pero, interesantemente, la mayoría de las instituciones financieras no te cobran solamente el interés de interés sobre interés. Te cobran el interés con los pagos atrasados. O sea, tu capital más tu interés, lo suman y entonces te hacen un nuevo interés. El pago con intereses, sobre intereses, pagos con intereses sobre vencidos. El primer mes debes 1,333, pero no pagas. Para el segundo mes ya debes de pagar 1,400 más los 1,333 que debías anteriormente. El segundo mes tampoco pagas y entonces debes ahora 1,470 para el tercer mes, más 1,400, más 1,333. Y así se va cada mes, suponiendo que no pagan, lo que pasa en muchos casos. Y entonces, mágicamente, del 60% que te prometieron que ibas a pagar, terminas pagando 21,000 pesos por 10,000 que tú habías pedido. Pero, pues hay personas que no pagan, no piden 10,000 pesos. Hay cuentas de 20,000, 30,000, 40,000 pesos. O luego se van, piden 20,000 en un lado, y luego piden 20,000 en otro lado. Y entonces, a final de cuentas, se ahogan por esto, por los intereses compuestos. Y entonces, por ejemplo, si fuera un interés simple, pues ese interés se va a sostener porque es lo que te dijeron al inicio y no va a aumentar así tú debas en el primero, segundo, tercer mes. Es interesante que a la hora de calcular el interés compuesto, el número de pagos que tienes que hacer se va a ver afectado la cantidad total que vas a pagar. Entonces, no es lo mismo pagar 10,000 pesos con interés compuesto del 60% durante 12 meses, que es lo que hace, por ejemplo, Coppel, a hacer los mismos 10,000 pesos, pero pagados durante 52 semanas. Nada más por haber hecho ese cambio mágico de pagar poquito, pero durante cada semana, si no pagas, se suma el anterior y el anterior y el anterior. Entonces, al final de cuentas, terminas con una deuda impagable por culpa de esto, del interés compuesto. ¿En qué sirve el cálculo de la media geométrica? Que para cuando necesiten pedir algún tipo de préstamo en cualquier lugar, no se tiene que hacer una división simple del interés que te están dando, que te están ofreciendo, en este caso, por ejemplo, el 60%, y decir que cada mes vas a pagar 5%. Sino que tienes que hacer, por ejemplo, acá están en la media geométrica de estos valores. Suponiendo que pagas todo adecuadamente, pues no hay ningún cambio, vas a pagar siempre lo mismo. Pero suponiendo que empiezas a deber, la media geométrica de estos valores, en lugar de poner puro 500, a 500, 525, 551, etc., se hace 653. Si utilizáramos la media aritmética para saber cuánto fue el promedio de este interés que estuviste pagando, te iba a decir que iban a ser 663 pesos. La media geométrica siempre va a ser un poco menor que la media aritmética. Entonces, el total de la media aritmética te dice que tú durante todo el pago de puros intereses pagaste 7,958. El total de la media geométrica te dice que pagaste 7,846. ¿Cuál es el más correcto? El más correcto sería la media geométrica. La media geométrica está más cerca que de la mediana, o sea, de la mitad de valores menores a ese dato y la mitad mayor, porque la mediana te da de 654, mientras que la media geométrica te da de 653, pero la media aritmética te da de 663. Lo mismo pasa con la mediana en el caso de intereses sobre intereses. Entonces, si tienen la necesidad
de buscar un financiamiento, ocupen la media aritmética para saber en realidad cuál sería el menor costo que tendrían que estar pagando. ¿En base a qué? En base al interés que te están dando, al interés compuesto que te están manejando, si sea de pagos con intereses sobre intereses o pago de intereses sobre vencidos. Porque de esa manera van a saber cuál es el más cercano a la mediana y en todo caso, pues cuál es el que más les conviene. Ahora. Profesora, ¿han visto algo de microarreglos? O sea, ustedes chicos ya conocen algo sobre la técnica, sobre la metodología, para qué funciona, para qué qué usos se le están dando. En la clase no lo han visto, pero me parece que llevan microarreglos en biotecnología o algo así. Chicos, Chicos, ¿alguno de ustedes ha trabajado con microarreglos o conoce algo sobre sobre el tema? Pues yo, este semestre biotecnología llevé, pero no sé si lo íbamos a ver, pero no lo vimos con todo esto o no sé. yo Ok, nunca he visto nada entonces, de eso. en teoría Yo no están en los blanco. conozco. Ujú. Sí. Ok, bueno, rápidamente les comento. La técnica de microarreglos inicialmente es muy similar a lo que conocen como Westerblot, ¿no? Que es el pegado de nuestra secuencia sobre una membrana. La mejora de los microarreglos consiste en que ahora pues, se utilizan distintos soportes sólidos, ya sean de vidrio, de unos plásticos, no recuerdo cómo se llaman en específico, pero son o plásticos o vidrio. Y sobre eso se imprimen, por así llamarlo, se colocan pequeños spots, pequeñas manchas de una molécula que sea de nuestro interés. Normalmente, o los que todos conocemos, o los que yo he trabajado, son con microarreglos de DNA o de DNA complementario. En este caso, pues por simple hibridación, tenemos muestras de pacientes, controles y problemáticos que se hibridan de forma competitiva sobre esa placa de microarreglos. En teoría, tendríamos la misma cantidad de DNA, bueno, en este caso de cDNA, porque de RNA, perdón. Una vez que ustedes toman a los pacientes controles y les extraen el RNA, esto es para checar expresión diferencial. Extraen el RNA y posteriormente, pues para que por la habilidad del RNA, pues lo convierten a DNA complementario. El DNA complementario, pues ya por la mejor estabilidad que tiene, es más fácil que lo puedan, que les dé tiempo, hibridarlo contra un microarreglo. Porque normalmente se toman tiempos de 18 hasta 24 horas para hibridar. En este caso, pues pensemos que tenemos a dos pacientes. A un paciente gordo, un paciente obeso y un paciente delgado. Y estamos buscando qué genes se expresan de forma diferencial en las personas obesas en comparación con las personas delgadas. Normalmente el RNA, en todo caso ya la conversión al DNA complementario, se marcan con un par de moléculas fluorescentes. Normalmente son las cianinas, la cianina 3 y la cianina 5, a la que normalmente las denominamos como la roja y la verde, por el rango en espectrofotométrico al cual absorben y emiten luz, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, tenemos datos en los que mezclamos estas muestras. Mezclamos las muestras del gordito contra el flaquito y ambas las dejamos que hibriden durante muchas horas con nuestra plaquita de microarreglos, que literalmente es del tamaño de un portaobjetos. Entonces, ustedes piensen que en el tamaño de un portaobjetos tenemos el genoma completo de un humano o hay microarreglos de muchísimas cosas. Una vez que tenemos hibridado, es necesario hacer la lectura de ese microarreglo.
se mete a un equipo, que funciona con láser. Primero excita a cierta longitud de onda y pues emite la fluorescencia verde. Y luego cambia la longitud de onda, excita al microarreglo y ya ahora emite en luz roja. Recordemos que, por así decirlo, el verde va a ser el gordito y el rojo va a ser el flaquito. Y vamos a tener muchísimos datos. Es por eso que que este tipo de técnicas son de alto rendimiento. Entonces significa que tenemos una cantidad gigantesca de datos. Porque en cada spot, en cada punto en el que hay sondas, en el que hay muestras de DNA, pues hay cientos y cientos de moléculas de DNA unidas a ese microarreglo y por lo tanto hibridadas. Entonces, primero se generan unas imágenes con un peso a nivel informático muy, muy grande, de cerca de giga y medio. Para analizar con una computadora sencilla, pues es difícil. Y luego de eso, tenemos que hacerles controles de calidad, etcétera, etcétera, tanto al microarreglo, bueno, tanto a la imagen como a los datos. Porque, pues a final de cuentas, como todo procedimiento, aunque esté muy automatizado, tiene errores. Ya sea que las puntas dejaron una diferente cantidad de muestra en un spot que en el de junto, o porque en algún punto de tu tratamiento, en algún punto de la extracción de RNA, obtuviste más RNA del control que del problema, por las propias variaciones en la intensidad por así decirlo, del fondo, del propio slide, del propio vidrio que estamos utilizando, también va a tener una interferencia. Entonces, se recurre a unos artilugios estadísticos y matemáticos que son los cocientes o los ratios o las divisiones. Y esto es la normalización de los datos. Entonces, yo les tengo acá, creo que en sus pantallas deben de estar viendo una tabla de Excel en la que dice rojo, verde y muchos Sí. datos. Nada más es un ejemplo. Es un ejemplo que hice bastante sencillo porque los datos de microarreglo pues llenas hojas y hojas, ¿sale? Entonces aquí simplemente tenemos que por así llamarlo, el verde y para el rojo, 50 datos por 6 columnas, 50 filas por 6 columnas. Imagínense que cada una es un spot y es un gen diferente. Este que dice 39, que está en el A2, es el mismo que está en el I2. Nada más que en este caso emite una fluorescencia verde con valor de 39 y en este caso una fluorescencia roja de 14. Lo que hacemos es inicialmente suponer que tenemos la misma cantidad de RNA tanto en el control como en el problema, perdón. De esa manera, presuponemos que si dividimos la totalidad de estos datos sobre la totalidad de estos otros, es decir, los datos verdes sobre los datos rojos, al tener la misma cantidad, ya sea en un spot o en otro, la división nos va a resultar en un 1. Al dividir 2 sobre 2 te va a dar 1, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué? Porque si en algún momento, ya sea nuestros datos verdes o nuestros datos rojos, salen de ese supuesto de que valga 1, pues suponiendo que dividimos verde sobre rojo, si el verde es más grande que el rojo, pues obviamente va a ser mayor a 1. En caso contrario, sería menor a 1 si el rojo es mayor que el verde. Como en este caso nos pueden dar datos muy pequeñitos, si dividimos 1 entre 50, pues nos va a dar 0.02, perdón. Y a la inversa nos pueden dar datos muy grandes, 49 sobre 1, pues nos va a dar 49 veces en cambio.
Entonces, lo que hacemos es dividir el gen A2 sobre el gen I2. En este caso, 24 sobre 23. Y hacemos un cociente, una división. Y eso pasa con todos los datos. Aquí están nuestros datos ya, divididos. Y en este caso, utilizamos un artilugio que es ocupar los logaritmos. ¿Para qué? Normalmente se ocupa el logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque suponiendo que dividimos 5 entre 17, pues nos va a dar 0.29, ¿no? 0.3. Si eso lo convertimos a logaritmos para no tener datos, números menores a 1, ponemos el logaritmo de en base 2 y mágicamente nos dan datos positivos y negativos. Cuando son negativos significa que son menores a 1, significa que el rojo es mayor que el verde, y en el caso de que fueran positivos los datos, significa que la inversa, que este número es menor que este número, perdón, es mayor que este, y por lo tanto son positivos. De esa manera también es más fácil visualizar cuántas veces ha cambiado uno con respecto al otro. Por ejemplo, acá si dividimos el verde sobre el rojo, 4 sobre 1, pues nos da 4. Aquí claramente vemos que el verde está expresado, o bueno, en teoría estaría expresado 4 veces más que el rojo. A la inversa, si dividimos el rojo sobre el verde, pues veríamos que este está subexpresado 1/4 de veces que el verde. Entonces, lo que hacemos es que para no tener datos con punto decimal o con tantos puntos decimales o menores a 1, perdón, ocupamos los logaritmos y de esa manera todos los logaritmos van a decirnos cuántas veces está expresado uno sobre el otro. En este caso están los logaritmos del rojo sobre el verde. Y del otro lado, bueno, ya una vez que tenemos estos datos, nos pasamos y vemos que los datos crudos nos dan así de feo. ¿Por qué? Porque pues no tenemos control sobre cuánta fluorescencia nos dio de un lado y del otro. Si le presentamos esto a cualquier persona, nos va a decir que esto no tiene nada de relación. Recordemos que esto nada más es un valor, estos son valores nada más arbitrarios, ¿no? Nada que ver con algún estudio en específico. Lo que se hace después de hacer las divisiones es intentar normalizar esos datos que se parezcan lo más posible a una medida, a una distribución normal, perdón. Y ocupamos otro artilugio, que entonces es hacer un ploteo, una gráfica, en un lado del logaritmo de R sobre G, y en el otro, un medio del logaritmo de R por G, o sea, de la fluorescencia roja por la fluorescencia verde. Esto, ya con lo que habíamos visto en la presentación, nos damos inmediatamente cuenta que es una media geométrica. ¿Por qué? Porque ya después, en muchos estudios, pues te dice que las fluorescencias de los microarreglos se comportan de manera como una progresión geométrica. Todos los valores de fluorescencia están, por así decirlo, multiplicados por un valor constante, y entonces un valor entre uno y otro se multiplican por ese dato, ¿sale? Entonces, una vez que ya que haces las conversiones de la media geométrica de este valor, es decir, un medio del logaritmo de R por G, en este caso de 1 por 48, sacas un medio sacas este valor completo. Y ya cambiamos. Ahora, si ven, en comparación los datos crudos, que eran estos, una vez que hacemos los datos normalizados, ya los logaritmos
En este caso, cada uno de estos equivale a 2 veces más expresado, 4 veces sobreexpresado, 6 veces sobreexpresado, y para abajo están a 2 veces subexpresado, 4 veces subexpresado, 6 veces, etc. Vemos que pues se adaptan un poco mejor a una línea, a una tendencia. Obviamente aquí pues con datos ficticios, pero aún así vemos que en comparación de uno a otro, el total, bueno, el resultado es evidente. Y entonces una vez que tenemos esta normalización de datos, pues ya podemos más fácilmente, ¿por qué? Porque esta normalización lo que busca es eliminar el ruido, ya sea de errores a la hora de que nosotros realizamos el estudio, a la hora de que extrajimos el RNA o propios del microarreglo. Una vez que hacemos esta normalización, pues entonces ya podemos decidir cuáles genes están sobreexpresados o subexpresados, que en este caso, por ejemplo, normalmente, casi por convención, aunque en ningún lado te dice que sea real, se toma como que está sobreexpresado una vez que el logaritmo de este lado nos da mayor a 2 o menor a 2, o menos 2 o más 2. En este caso, sobreexpresado 2 veces y en este caso, subexpresado 2 veces. Entonces, en lugar de tener todos estos, ahora ya podemos decidir que de nuestros datos, los genes que nos iban a interesar va a ser este y este, que en este caso ya nada más son 5, y subexpresados pues van a ser estos 2, 4, 6, 8, 9, ¿sale? Esa es la idea tras la normalización de datos. Para eso sirve el uso de las medias cuadráticas. ¿Sale? Yo sé que es bastante complejo. A mí me ha costado bastante entenderlo, bastante tiempo y bastantes artículos el intentar entender qué cosa significa una y otra cosa, pero poco a poco. Obviamente, pues en la facultad pues ni hacemos prácticas de microarreglos y difícilmente vemos el tema, y ahorita con las cosas pues mucho menos. Pero con lo que quiero que se queden de la presentación es que aunque los datos puedan verse bastante extraños, en este caso, siempre existe una forma, sin llegar a hacer magia o sin llegar a hacer fraude con nuestros propios datos, de normalizar o de componer esos datos. ¿Sale? Entonces, eso en el caso de microarreglos. Y finalmente les quería hablar también sobre la titulación de anticuerpos. En este caso, normalmente, actualmente, bueno, ya existen muchísimas técnicas para hacer el análisis de la respuesta de anticuerpos o de la concentraciones de anticuerpos, pero inicialmente, y todavía se sigue utilizando, se utilizan las diluciones seriadas. No sé si ya hayan trabajado directamente en algún laboratorio clínico, pero como les comentaba, la prueba de Coombs, en algún punto te la van a pedir con titulación. Y esto simplemente va a ser diluir nuestro reactivo y colocar nuestros eritrocitos lavados, todo lo que les enseñen en hematología, todo eso. Y el título va a ser el recíproco, o sea, el inverso, del último tubo en el que se haga la dilución, en el que haya reacción, ¿no? Entonces, si diluyen un 1 a 2, luego un 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, etcétera, etcétera, y el último tubo en el que observan reacción, en el que observan que hay hemaglutinación, es el tubo 1 en 16, pues nuestro valor de título va a ser 16. Inicialmente, los estudios en los que se intentaba analizar la efectividad de vacunas, se tomaban a muchos pacientes, se les obtenía el suero, a ese suero pues ya con una dilución seriada de antígenos se colocaban sobre ese mismo suero, y en el último en el que había reacción, ese era el título de anticuerpos que se tenía.
Entonces, suponiendo que el último título era 64 y habíamos utilizado 1 mililitro de suero, significa que había 64 unidades, unidades arbitrarias obviamente, o 64 unidades por mililitro al final de la vacunación, ¿no? Después de cierto tiempo. Omar, Entonces, perdón. disculpe que te interrumpa. No sé si lo tengas eso en presentación, porque seguimos viendo el Excel. Ah, a ver, dame un segundito porque creo que ya no. Sí. No, hasta ahí se quedó. Lo necesitan, si no, ahí se puede quedar, que la parte con más carnita era la normalización de datos. Esto, la verdad, Ok. ya es un poco más superficial. Más platicado. Sí, más platicado. Sí, está bien, no hay problema. Entonces, ¿continúo? Sí, adelante. Ah, ok. Sale. Entonces, nos quedamos en lo de los títulos. El uso de la media geométrica era para observar el promedio de las reacciones que había al finalizar el tiempo del estudio. Obviamente se tomaban títulos al inicio antes de hacer la vacunación y finalmente a 3, 5, 6 meses después de que se hacía la vacunación. ¿Sale? Actualmente pues ya existen pruebas de ELISA, pruebas con resonancia magnética nuclear, un buen de cosas para hacer cuantificación de anticuerpos sobre una muestra. Ya sea pues, cuantificación como tal en peso o cuantificación de la actividad, ¿no? Pero el inicio y el que se sigue utilizando incluso aún es la dilución, el método por dilución en tubos. Y a ver, tengo un momentito. Ok, entonces, se supone que cada una de estas diluciones va a tener una cantidad específica de anticuerpos, pero de esa cantidad específica pues va a haber un punto en el que ya la dilución es tan grande que la cantidad de anticuerpos no va a ser suficiente como para poder tener reacción. Entonces, poco a poco esas diluciones, obviamente como son diluciones normalmente seriadas de 2 en 2, 1 en 2, 1 en 4, etcétera, etcétera, pues nuestro coeficiente o nuestra razón por la cual estamos multiplicando va a terminar siendo 2, una potencia de 2. Al utilizar la media cuadrática de estos datos, obtenemos un promedio más específico de la cantidad de anticuerpos que tenemos en un grupo de pacientes, ya no solamente en un paciente, sino en un grupo. Entonces se toman los valores de títulos de todos los pacientes. En algunos casos, dependiendo, se podía hacer la misma clase de normalización que les explicaba con los microarreglos, de hacer la división de uno sobre el otro, ya sea si estamos hablando de controles o placebos y personas realmente vacunadas. Y entonces ahora sí ya se podía continuar con la realización de los estudios. Entonces, la media geométrica en este caso, que es de las que más utilizamos en ciencias o en ciencias de la salud, sería estos dos usos. El uso para la titulación de anticuerpos para obtener un promedio de cuántos anticuerpos tenemos posteriores a una vacunación, en este caso, o a una inducción de la respuesta inmune por la presencia de algún antígeno, y la normalización de microarreglos. Y pues sería todo por el momento, profesora. Ok, muchas gracias, Omar. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, chicos. Híjole, más que ¿Entendieron pregunta. todo o no entendieron? Pues es que más que pregunta, más sería como ya llevándolo a la práctica como tal. Porque ahorita pues sí es una idea bastante general. Pero pues si nos los pones a hacer ahorita de plano, yo creo que ninguno va a poder. Sí, yo creo que es muy útil el hecho de utilizar este tipo de herramientas para
como tú nos explicaste, estos datos que están pues muy dispersos o crudos, pues poder reacomodarlos sin necesidad de sacárnoslos de la manga para poder pues obtener estos resultados. Yo lo que quería concretar sí, en cuestión a los microarreglos, era que entonces tú haces la comparación de los genes de ambas personas y los que están más dispersos son los genes en los que no concuerdan estas dos personas. Eso es lo que quiere decir. No sé si me escucharon. Sí, te escuchamos. Oscar. Básicamente el microarreglo lo que haces es comparar entre dos condiciones, como tú dices, de dos personas. A lo mejor tu control es una persona que digamos sana y tu muestra sería de alguna persona con una patología. Y a partir de ahí haces como sacas las diferencias en cuanto a la expresión de genes que tienen cada uno. Entonces teóricamente podrías saber qué expresión, quién tiene mayor expresión génica de una persona a otra conforme a, en este ejemplo que nos puso, su estado físico, ¿no? Así es. Muy bien, interesante. ¿Alguna otra duda, chicos? Pues la verdad creo que no. ¿Me escuchan ahí? ¿Entendieron? Que no, profesora. No, les iba a preguntar que si entendieron cómo funciona lo de los créditos y esas cosas. Ah, la parte de los créditos, sí. Eso sí, ya nunca jamás pedirán uno. No, sí dan miedito. Ok. Omar, muchas gracias por la plática. ¿Sigues por ahí? Sí, aquí sigo. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Pues muchas gracias. No nos queda más que agradecerte por la plática y porque nos explicaste todo esto. La verdad, yo sí he hecho microarreglos, pero el análisis lo hice directamente en Partec, que es un programa que ya tú nada más le colocas los parámetros que necesitas y casi lo hace todo, ¿no? Sí, pues es que normalmente, pues dependiendo de la plataforma que se utilice, Affymetrix por lo menos te da su propio programa, Qiagen, si no me equivoco, no, Affymetrix, Illumina, también te da su propia plataforma. Esto básicamente es por si uno tiene deseo de validar. ¿Por qué? Porque pues Affymetrix y Illumina tienen en sus programas, pues están patentados, obviamente son bajo licencia. Claro. Entonces, pues las licencias son caras, por eso nada más las consiguen los institutos y no las personas. Y la otra, pues es que las formas estadísticas que ellos toman, pues sí, nos arrojan prácticamente ya toda la información masticadita. Sí. Pero, bueno. Sí, aquí seguimos. Pero no sabemos específicamente qué es lo que hicieron, cuál fue su tratamiento. No nos dicen paso por paso qué tratamiento se le están dando a los datos. Y entonces, una vez que se intentan subir a una plataforma, pues sí, ya GeneAtlas y Geo del NCBI, pues ya te aceptan esos formatos. Pero si seguimos unos datos que son los MIAME, los mínimos datos para microarreglos. Los mínimos requisitos, ¿no? Requeridos para publicar. Exactamente, para publicar. Pues entonces, si eres como que alguien externo o quieres verificar que un grupo de investigación al que sigues está haciendo un tratamiento correcto de los datos, pues entonces esto es lo que básicamente te está haciendo el programa, ¿no? Pero pues se pueden ocupar programas externos que son de licencia libre. El más conocido es Bioconductor. Sí, programación en R, ¿no? Exactamente, y R. Entonces, son dos plataformas, bueno, es una plataforma porque sí, Bioconductor está en R, que pues como son de código abierto,
uno tiene la facilidad de que vemos el código y literalmente entramos hasta la cocina del programa. Y la facilidad de que ellos sí te dicen qué cosa le están haciendo a tus datos. Cómo es que te llega una salida, la salida que tú estás observando, cómo la está procesando, la entrada para que te dé la salida. Entonces son muy interesantes, obviamente en una clase y pues nada más hablando sobre medias, en este caso de la media geométrica, pues no va a ser suficiente. Espero que más que nada, más que los microarreglos, que es lo más aplicado a nosotros, el mío, el nuevo, ese sí para clarito. La parte... Permíteme. Listo. Sí. Ahora sí, Omar. Que pues aunque los microarreglos y la titulación de anticuerpos son lo que más utilizaríamos en todo caso en investigación, pero para nuestra carrera o en ciencias de la salud, pues también se ocupan en otros puntos, en otras áreas, que hay veces que a final de cuentas pues utilizamos, como son los créditos. Cualquiera de ustedes, chicos, que una vez saliendo planee poner un laboratorio o que planee poner un negocio, pues a menos de que tenga la facilidad de encontrar, de tener 200,000 pesos a la mano para comprar, va a pedir un crédito. Va a pedir financiamiento de una u otra manera. Y pues lo único que el chiste de esta parte es que tengan en cuenta que no se los coman los intereses. Que esos intereses mágicos y compuestos, el pagar poquito durante mucho tiempo, no son realmente para pagar poquito, son completamente bien pensados a lo que estábamos viendo. Mientras más semanas tengas, mayor es tu interés compuesto y entonces se te va a ir al doble, triple o cuádruple tu deuda inicial, así haya sido muy poco. Y pues a final de cuentas, si es para un negocio, pues tu negocio no va a prosperar. Entonces, eso es algo importante, porque eso es lo que me pedían, algo que no nos dan en la universidad y que ya vemos una vez que salimos, y es eso. Uno, que necesitamos dinero. Dos, que las formas de obtenerlo, pues es o trabajando muchos años o pidiendo un financiamiento, y el financiamiento pues va a costar intereses, pero el interés te puede comer. Entonces, pues nada más, profesora, espero que por lo menos esa parte de los intereses, que era que no se da en la universidad, pues haya quedado un poquito clara. De los otros, yo sé que ellos a lo mejor ya han ocupado microarreglos. Usted nos dio la práctica de microarreglos cuando yo estaba en bioinformática. Y sé que les pueden dar un tema un poquito más amplio del que lo que yo di, pero pues el chiste era básicamente pues ver que hay otras medidas que nos ayudan a analizar nuestros datos, y aunque parezcan muy dispersos o aunque parezca que están mal, pues siempre y cuando hagamos un buen diseño de nuestro experimento, siempre vamos a tener herramientas estadísticas o matemáticas que nos van a apoyar para que los datos pues se vean menos horrendos. Claro. Pues muchas gracias, Omar. Yo me quedo con ellos 5 minutos. Gracias por la plática. No sé si se pueda hacer como algún tipo de constancia o reconocimiento. Voy a preguntarle a mi jefa y si es así, te lo haré llegar, y si no, de todos modos, muchas gracias por el tiempo y compartir tu conocimiento. No, muchas gracias a ustedes por escuchar, por quedarse en la plática, y a usted por invitarme. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chicos, dudas generales de lo que son microarreglos, de la plática en general. No, ya todos lo entendieron perfectamente o ya quedaron hartos. La cara de Andrea, sí, No me gustan Yo esas sí cosas. entendí un poquito más, porque de hecho pensaba que eran como otras cosas. Tenía la idea de otra cosa muy distinta a lo que hoy me plantearon. Entonces, ¿qué pensaste pues sí. que eran? Pues como modificaciones del DNA específicas para poder integrarlas en otros sistemas, pero pues no, es la hibridación de los mismos para corroborar como genes, ¿no? Entre ellos. Así es. De hecho, hay Lo varios que sí tipos. tengo duda, profesora. Perdón. Sí. No, adelante, Paco.
Es lo de los spots que mencionaba él sobre las placas. Ah, ok. Ujú. ¿Esos spots están diseñados o cómo? Esos spots son, digamos que la placa, ya sea de sílica o de vidrio, lo que tiene es que está dividida como en muchos partes. Si quieren, les voy a poner un video rápido de cuáles son los aspectos básicos. Nada más déjenme encontrarlo. Déjeme ir corriendo por mi cargador, profesor, porque se va a apagar mi laptop. Espéreme. Ok. Sí, pero básicamente en cada spot, digamos que se ponen unas copias, bueno, ponen las ondas, que son copias de un gen, ¿no? Y lo único que va a pasar ahí es que son complementarias al gen que nosotros queremos evaluar. Entonces, ahorita que nos avise Paco si ya regresó. ¿Alguien más que tenga en lo mientras alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración de todo lo que vimos, no nada más de microarreglos? Andrea, tu cara así de, por Dios, qué horror, para que entre a esta clase. Hubiera hecho palomitas. Extraño las palomitas. Yo también, pero con esta... Ah, pero sí le platiqué que compré mi mantequilla aparte. Ya le pongo. Saben igual. Bueno, próximamente Andrea también nos dará una clase de cómo hacer palomitas. Ah, estaría bien. Hablando con la mantequilla. Y comprarlas al mayoreo en el tianguis. También. Ya sé. Para revender, no, pero ya ves que ya no hay tianguis o ya no hay igual que antes o no sé qué cosas. Entonces ya que Andrea nos enseñe cómo hacer las palomitas. De aquí a lo que regresamos y después que nos abasteza de palomitas, por favor. O sea, era tanta mi necesidad de palomitas y de aprenderlas a hacer que me metí a ver tutoriales y todo para hacer mis palomitas y ya las tengo ya. Imagínense cuánta era mi necesidad. No, hombre. Pues ya nos puedes dar el tutorial a nosotros. Ya. Explicado químicamente, ¿no? Cómo funcionan las palomitas, por qué se revientan, cuál es el secreto ahí para que sean revienten. mejores. Claro. ¿Listo, Paco? Aquí ando, profesora. Ok, entonces déjame y comparto la pantalla. El ancho de banda de su red es muy bajo. Entonces, no sé si están viendo, esto es como, digamos, la cara o lo que le vemos a un microarreglo. Bueno, no lo vemos en realidad, es lo que vemos una vez que obtenemos las imágenes de análisis de datos crudos. Y esto es básicamente lo que suben a las distintas bases de microarreglos que mencionó Omar. Estos ustedes los pueden descargar directamente de las páginas en las cuales se almacenan y ustedes los pueden volver a analizar para hacer un análisis con otro programa o con otros parámetros o para buscar otros genes que les interesen dentro de una misma patología y ya no tienen que hacer los microarreglos. Sin embargo, pues sí tienen que tomar en cuenta qué tipo de pacientes se están utilizando y qué características de... Entonces, no se los voy a poner todo. De los microarreglos o microarrays, también llamados chips de DNA. Antes que nada, agradecería mucho si te suscribes. Dejaré en la descripción un par de reviews. Sin nada más que decir, comencemos. Primero, empecemos por definir lo que es un chip de DNA. Básicamente, es un sustrato, una superficie sólida compuesta de algún material como nylon, nitrocelulosa o silicio. Esta superficie estará fraccionada en diferentes facciones y cada una de estas tendrá algunos cuantos cientos de sondas incrustadas. A esto es a lo que le llamamos los spots y son como los puntitos de luz que veíamos en la primera imagen de fondo del video. Cuando encontramos una muestra en el sistema, las secuencias afines de la misma se hibridarán con las ondas, y dado que las muestras tendrán un fluoroforo incorporado, podrán emitir fluorescencia, lo que indicará una hibridación exitosa.
Los microarreglos son dispositivos revolucionarios. Los más actuales pueden tener un área tan pequeña de solo 1.63 centímetros cuadrados, y en esta área pueden tener fracciones o features de hasta 25 micrómetros cuadrados. Esto significa que en un microarreglo comercial se pueden tener hasta 6.5 millones de fracciones, y cada una. Pues si ven, tenemos para todos los genes que tenemos, si recuerdan, aproximadamente tenemos como 20,000 genes, y podemos tener variaciones de cada uno de esos genes por splicing alternativo. Entonces nosotros podríamos evaluar todas esas variaciones o todo lo que nosotros querramos. Una pudiera tener un grupo de sondas diferentes a las otras fracciones. Los microarreglos pueden ser útiles para el análisis genómico, así como también para los análisis transcriptómicos o de expresión génica. Incluso pueden ser útiles para los análisis proteómicos, con el uso de anticuerpos. En todos estos tipos, las hibridaciones emitirán fluorescencia. En este vídeo nos enfocaremos principalmente en los microarreglos de DNA y DNA complementarios. Pero primero, analicemos los diferentes tipos de microarreglos por la forma en que se construyen. Tenemos los llamados Spotted Microarrays, en los cuales un brazo mecánico irá depositando las ondas en la superficie sólida. Hay muchas tecnologías que se pueden utilizar para lograrlo, pero por lo general se usa un cantilever micrométrico. Este cantilever o aguja micrométrica irá depositando las diferentes gotas con sondas dentro de la misma. Las sondas pueden ser depositadas por contacto, por propulsión o por otras metodologías, pero el principio es el mismo. También tenemos los microarreglos sintetizados in situ, o sea, aquellos microarreglos donde la sonda será sintetizada en la superficie. Y cuando hablamos de sintetización in situ, hablamos de fotolitografía. La fotolitografía o photolithography es una serie de procedimientos tomados de la microfabricación, la cual se realiza en obleas de silicio. En un cristal 100 esperamos tener en la superficie de silicio oxidado grupo silanol mirando hacia afuera. A esta capa le pondremos una resina llamada photoresist positiva. Esta capa se erosionará cuando esté en contacto con la luz UV. Además, haremos uso de máscaras fotolitográficas, las cuales tendrán huecos que dejarán expuestos algunas fracciones del microarreglo. Tras exponer el sistema a luz ultravioleta, únicamente aquellas fracciones que estén al descubierto erosionarán su capa de resina. Luego, colocaremos un nucleótido unido a la resina fotorresistente. Aquellas fracciones que aún tengan la capa de resina no interaccionarán en lo absoluto, pero las fracciones erosionadas podrán incorporar el nucleótido de manera exitosa. Repetimos el proceso con una máscara distinta, por lo que serán otras fracciones las que tendrán su capa erosionada. Añadimos otro tipo de nucleótido, el cual se añadirá nuevamente con las fracciones descubiertas. Este proceso se repite 4 veces, hasta que los 4 nucleótidos se hayan añadido a la primera capa. Tras terminar este proceso, podemos decir que terminamos con un primer ciclo fotolitográfico. Si repetimos los ciclos con diferentes máscaras fotolitográficas, podemos ir sintetizando las ondas en el microarreglo. Dado que podemos customizar las máscaras, la combinación de sondas que podemos tener en el microarreglo es prácticamente infinita. Ahora, veamos cómo podemos utilizar los microarreglos en el diagnóstico. ¿Quieren que deje el resto del video o se los posteo después? Pues, por mí sí que sigue el video, me dejó picado. Igual por mí, porque si no luego Sí, no lo yo voy a también. Empezando con el caso de la influenza. Si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico efectivo para detectar el tipo de influenza, muy preferentemente tendría que ser útil para discernir entre los diferentes 3 tipos de influenza, o al menos entre la tipo A y la tipo B. Sin embargo, existen diferentes subtipos de influenza que pueden variar por el tipo de hemaglutinina y de neuraminidasa que se expresan, lo cual nos obliga a usar un sistema mucho más robusto.
y sumado a eso, pueden variar los serotipos entre las diferentes regiones. Hacer un sistema capaz de discernir con tantos marcadores es un gran reto. Aunque se puedan multiplexear las muestras, sería muy poco viable hacer una PCR debido a la cantidad excesiva de primers que requeriríamos. Por su parte, un microarreglo puede mostrarse como una alternativa mucho más útil. Se pudiera mandar a diseñar un microarreglo cuyas facciones tuvieran sondas complementarias a las regiones genéticas que determinan el tipo, subtipo y otras variaciones del virus. De hecho, esta tecnología ya se ha reportado en la literatura con mucho éxito. Pero seamos más ambiciosos. Por dar un ejemplo, ¿qué tal si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico que abarque diferentes regiones del genoma humano? ¿Qué tal, por ejemplo, uno que pueda detectar todas las variaciones en el número de copias o CNVs que sean patológicas o sospechosas de patológicas en el desarrollo prenatal? Los microarreglos también han demostrado su utilidad en este tipo de casos. Y aunque son muy prácticos, el construir microarreglos más variados y amplios también incrementa su precio, por lo que en algún punto otras tecnologías como las de secuenciación de nueva generación se presentan como alternativas más factibles y útiles. Pero mejor veamos donde los microarreglos realmente brillan, evaluando a la expresión génica. Como ya sabemos, la expresión de un gen puede variar entre diferentes tipos de células, entre células que sufren diferentes tratamientos, que sufren diferentes condiciones o que simplemente se expresan en diferentes puntos del tiempo. En mis vídeos pasados, hemos visto dos metodologías útiles para evaluar la expresión génica. Sin embargo, en vez de evaluar 2 o 3 genes, hay microarreglos que pueden medir la expresión de RNA en prácticamente todos los genes humanos en un solo experimento, algo arriba de los 20.000 genes. Aquí les muestro un heatmap de cómo se ve un análisis a 961 diferentes genes. Para hacer análisis de expresión, existen dos diferentes tipos de microarreglos, los de un canal y los de 2 canales. En los de un canal funcionan de la siguiente manera. Tras extraer el RNA en 2 diferentes células, digamos, unas normales y otras cancerígenas, debemos pasarlo a cDNA, el cual es mucho más estable. Posteriormente, a estas muestras les debemos adjuntar un fluoróforo, uno como la cianina 3, que emite fluorescencia en el espectro verde de la luz visible. Tras realizar la hibridación en 2 diferentes fracciones o 2 diferentes microarreglos, excitamos los fluoróforos y emitimos fluorescencia. Como podrán ver, la fracción de las células cancerígenas, al tener más cDNA, emitirá más fluorescencia que las células normales. Esto nos dice que existió una sobreexpresión génica. Pero además, como usamos fluorescencia, podemos hacer algo análogo a la RT-PCR en tiempo real, algo análogo al delta-CT para medir cuantitativamente qué tanto se subexpresó o sobreexpresó un gen entre ambas condiciones. Y como dije, podemos comparar qué tanto se subexpresan o sobreexpresan toda la gama de genes que se encuentran en nuestro genoma, dándonos una cantidad millonaria de datos interesantes. Los microarreglos de 2 canales se usan de manera parecida. Extraemos el RNA, lo pasamos a cDNA, pero a cada condición le daremos un diferente tipo de fluoróforo. A uno le damos uno que se pueda leer en un canal, como las cianinas 3, y a otro le ponemos otro tipo de fluoróforo que se lee en otro canal, como las cianinas 5. Realizaremos la hibridación en una sola fracción, esperando que las hibridaciones sean competitivas entre las diferentes muestras. El color resultante de esto será una combinación de los fluoróforos rojos y verdes. En este caso, una coloración ligeramente anaranjada. Cuando en un microarreglo así, la coloración es mayoritariamente verde, es debido a que hay mayor cantidad de cDNA en nuestro caso control, que cDNA obtenido del caso problema. Por tanto, se puede decir que ante la condición, el gen se subexpresó.
Si hubo una mayor coloración roja, es que hubo más cDNA en el caso problema que cDNA en el caso control, por lo que la condición estudiada promovió una sobreexpresión de un determinado gen. Si la coloración se queda muy centrada en el color amarillo, es que no existió ninguna diferencia considerable en la expresión génica. Finalmente, los microarreglos deben pasar un proceso de normalización de datos y también por un análisis bioinformático relativamente complejo para poder construir nuestros heatmaps o mapas calientes. Sin embargo, ambas partes son complejas y requerirían de todo un vídeo por aparte. Listo, pues ¿tienen alguna duda después de este video? Órales, no. Bueno, ya se me aclararon a mí. Ya como que ya tienen una idea más. Puso el micrófono. Sí, depende. La de 2 canales se hacía más que nada con anterioridad. Ahora se utiliza mucho más la de un solo canal. A ver, permítanme un momento. Es que me marcaba aquí un error en el Zoom, que decía que no funcionaba mi micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, profesora. Su altavoz no funciona. Listo, ¿me escuchan? Sí. 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 Es que me marcaba que había un error y no sé qué. Ok, como les comentaba, los de 2 canales se utilizaban anteriormente, sobre todo para hacer CGH, hibridación genómica comparativa, donde básicamente ustedes tenían su cariotipo completo. ¿Saben lo que es un cariotipo? Sí. Los que no son del paquete de genética. Sí. Básicamente tenían todo su genoma en una de estas plaquitas y arreglado obviamente, y directamente ponían, marcaban su muestra control y marcaban su muestra problema y los hibridaban al mismo tiempo. Pero eso implica que van a gastar mucha muestra control y generalmente no tenemos tanta muestra control porque pues quién en su sano juicio y con un sano cuerpo te va a regalar un pedazo de su ser. O sea, es complicado, ¿no? Sobre todo con patologías, porque no te van a dar así de, bueno, yo tengo un hígado sano, te lo regalo, ¿no? Entonces, no tenemos muchos de esos controles y se pasó a los de un canal, que es de los que hay más. Y también la ventaja que tiene es que puedes normalizarlos por separado, normalizar la cantidad que pones en todos y pues es como relativamente más fácil. Aunque también, por ejemplo, esto de tener 2 canales puede servir para evaluar 2 genes, tu gen control y tu gen problema, en, por ejemplo, reacciones de PCR en tiempo real. Siempre tienes que poner un control en las PCRs en tiempo real para ver que realmente está amplificando la reacción. Entonces, lo que puedes hacer es marcar tu gen control con un CY3 o con un fluoróforo y marcar tu gen problema con otro fluoróforo y ponerlo en la misma reacción. Como no son competitivos, no hay ningún problema y vas a poder registrar las 2 marcas de fluorescencia gastando nada más lo que te gastarías en una reacción de muestra. ¿Sí, ya más o menos me entendieron? No, es como un mundo aparte y quién sabe ya qué demonios estoy diciendo. O sea que si hibridas el control en la de 2 canales, ya no se puede reutilizar tu control. Por eso es que se usan actualmente las de un canal. De preferencia las de un canal, pero al final va a depender de lo que tú quieras hacer. Yo los que he visto ya normalmente como Affymetrix, Agilent y Illumina son generalmente de un canal para que tú puedas utilizar el control que tienes para todas las veces que quieras. Ajá. Ok. ¿Qué más, chicos? O ya, fue todo. Quién sabe, ¿no? Ya, pues como dice ya tienen Toñito, yo creo que tendríamos más dudas sobre la marcha, pero pues como no lo vamos a hacer ahorita, ni en la FES, pues... Sí, la verdad que sí, ¿eh? No se preocupen, ya empezaré a poner mi laboratorio de investigación y, con microarreglos para las próximas generaciones. Va.
que no somos nosotros. Sí, no, o sea, es que hay microarreglos. Ya que salimos nosotros, ¿no? Exacto. Perdón, no pude correr en el doctorado y no me dieron plaza luego que terminé. Ni laboratorio. Sí, pero hay microarreglos, por ejemplo, que pueden utilizar tanto para expresión humana de patologías como para expresión de bacterias, diferenciación de virus. Entonces, es muy amplio su uso. Sin embargo, está cayendo en desuso porque se considera que es limitado el análisis que puedes hacer, porque te limita a los genes que tienes en esos spots, mientras que, por ejemplo, la secuenciación de nueva generación, pues te va a secuenciar todo lo que tienes, ¿no? Todo sin importar. Entonces puedes ir descubriendo nuevas variantes, cuando lo hacen para identificar organismos, pues así se han descubierto nuevos organismos en el mar, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de microarreglos o de cualquier tecnología y la manera en la que lo usas, porque todas tienen variantes, pues va a depender mucho de lo que quieres hacer. Súper. ¿Ok? Creo que ya los hice más bolas, ¿no? Con tanta cosa. Nada más un poquitito. Bueno, si quieren otro día vemos como más amplio este tema, pero al menos lo de los créditos sí les quedó bien entendido. Sí, dice sí. No Electra, no Coppel. No Electra, no Coppel, en general no préstamos. Bueno, si no, en 2 semanas les digo dónde pueden pedir préstamos con intereses más bajos. De mi mamá. Experiencia propia. Pero si la madre no funciona o no se deja, hay otros lugares. Bueno, chicos, los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, maestra. Gracias, profesora. Hasta luego. Vale, gracias. Bye, amigos. Bye. Bye, bye. Cuídense todos. Bye. Y cuídense. Un rato nos Nos vemos. vemos la siguiente semana. Susana distancia. Vale, gracias, maestra. Bye. Coman frutas y verduras. Bye, bye. Bye.